Descargo de responsabilidad. Supergen no me pertenece, ni ninguna de las imágenes mostradas. Al día siguiente, el escarabajo negro salió de su capullo, convertido en un alma de superbestia. Por la tarde, la familia Shue envió 10 copias corregidas de Jade Skin. No eran tontos, y sabían que Luo Aitan no tenía una copia del Jade Skin, pero aún así trataron con él, porque realmente tenían un problema con su arte geno. Enloquecía a los usuarios y los volvía psicópatas descontrolados. El problema era que, a sus ojos, su arte geno no tenía defecto alguno, y no comprendían por qué generaba esos resultados. Hansen lo sabía gracias a la historia original. Simplemente, la familia Shue cultivaba con frío, cuando en realidad el arte geno no lo requería. Era un error sutil, pero crucial. Si no se conocía este detalle, era imposible resolver el problema. La familia Shue estaba convencida de que Jade Skin, derivado de la técnica Frost Sutra de Qigong, era de tipo hielo, cuando no lo era. Por eso el defecto no era tal, sino un añadido innecesario que podía eliminarse en un minuto. Corregir los fluidos geno sería igual de sencillo, pero si se ignoraba ese pequeño detalle, podían pasar miles de años buscando un error que no existía. Se podía decir que la familia Shue le debía un favor a Luo Aitan, quien solo pidió el uso de 10 copias y algo de fluido geno. Cualquier otro habría reclamado derechos sobre el arte. Hansen ya podía empezar a usar el Jade Skin, pero sin el fluido geno que tardaría 2 semanas en llegar su progreso sería escaso, así que decidió dejarlo por el momento. Tenía cosas mejores que hacer. Regresó al santuario portando un traje de batalla hecho con buenos materiales, una daga y una espada de nivel sagrado, una nueva mochila y equipo mejorado. Luo Aitan le había dado acceso total a los recursos de la familia Lu, y los pocos millones que había gastado en su equipo eran una nimiedad. Hansen también había comprado un artefacto de transporte personal, por lo que ya no necesitaba salir de casa para entrar al santuario. «Asfrick, ¿a quién has robado?», preguntó un tipo alto, que debía tener unos 20 años. Los demás cazadores del refugio lo habían visto, pero el nuevo equipo de Hansen los intimidó, y nadie se atrevió a mirarlo directamente. Pero el que había hablado era Tianzi, un nombre que significaba hijo del cielo, un título más apropiado para un emperador que para el insecto miserable que Hansen tenía delante. Este sujeto era uno de los pretendientes de Qin Xuan, y desde que Hansen la apuñaló en el trasero, se ganó su enemistad. Tianzi era el heredero de una empresa multiplanetaria con mucho dinero, y los cazadores comunes no se atrevían a ofenderlo. Por eso, cuando declaró que nadie debía tratar con Hansen, todos le hicieron caso. Hansen no lo había visto en un mes, pero parecía que habían entrado al santuario al mismo tiempo. Solo pudo suspirar. Perdería su tiempo con esta plaga insignificante. Tenía planeado cazar bestias para obtener almas, y ver si alguna le convenía. Una lanza o una espada serían lo ideal. «Asfrick, parece que estás algo crecido hoy», bufó Tianzi, acercándose e intentando ponerle una mano en el hombro. O eso intentó, porque el alma del escarabajo emergió y cubrió a Hansen con una armadura dorada de alma de superbestia. Se asemejaba a las armaduras doradas de los caballeros del zodíaco, pero esta era completamente blindada, dejando solo los ojos al descubierto. Tianzi pareció sorprendido y se apartó de inmediato. Podía ver que esa armadura no era común. «¿A quién le robaste esa armadura?», acusó el llamado hijo del cielo. Ante su descaro, la multitud que también había llegado o estaba llegando solo pudo parpadear. ¿Robar una armadura de alma de bestia sagrada? Imposible, a menos que el usuario original la entregara voluntariamente. Era evidente para todos que Tianzi solo decía tonterías para tener una excusa y exigir la armadura. O eres tan arrogante que crees que basta con decir tonterías para robar a la gente, o tu inteligencia es tan baja que no te das cuenta de que solo dices estupideces. Sea como sea, estoy ocupado, dijo Hansen sin detenerse. Asfrick. Tianzi. Starry Group perderá a su heredero si sigues importunándome, lo interrumpió Hansen. Tianzi intentó bloquearle el paso, pero al escuchar las palabras, se quedó paralizado. Hansen continuó su camino. Cuando regrese, será mejor que hayas resuelto todos nuestros asuntos. Porque no sobrevivirás a nuestro siguiente encuentro si vuelves a molestarme, advirtió Hansen, mientras se alejaba. Nadie se atrevió a seguirlo. No había nada como amenazar de muerte a la gente para librarse del acoso.
y sobre por qué Tianzi, alguien que ya había maximizado todos sus puntos geno ordinarios, primitivos, y la mayoría de los mutantes, además de tener puntos sagrados, no se atrevía a enfrentarlo. La respuesta estaba en cómo funcionaban las almas de bestia. Las almas de bestia eran equivalentes en poder a las propias bestias. Si Ansem obtenía un alma de bestia con forma de espada y de nivel sagrado, Tianzi, que no tenía nada con qué defenderse, perdería la cabeza en un instante. Mientras tanto, Ansem, completamente cubierto por una armadura de alma de bestia de sangre sagrada, no sufriría ningún daño. Esa era la percepción de Tianzi, aunque se equivocaba. Ansem no tenía un alma de bestia de sangre sagrada, su armadura era una armadura de alma de superbestia. Y al salir del refugio, Ansem consultó un mapa. Entre su equipo, se había asegurado de comprar información sobre las criaturas de los alrededores, y la había confirmado con sus recuerdos. También tenía ubicadas algunas zonas interesantes. Ansem decidió primero cazar criaturas primitivas que pudieran otorgarle un arma, y ya tenía 3 opciones en mente. Unos escorpiones en una cueva que daban una daga, unas mantis que otorgaban una lanza, y unos lagartos que dejaban una espada hecha de dientes. Las 3 eran buenas armas, pero la daga de los escorpiones liberaba veneno, lo que la hacía la mejor opción en este santuario, donde aún no tenía habilidades de arte hipergeno para causar daño extra considerable a las supercriaturas. Y Ansem se dirigió a la cueva de los escorpiones. Llegar allí le tomó 2 horas de caminata. Una de las mayores dificultades en los santuarios era la falta de medios de transporte moderno. Había almas de bestia tipo montura, pero eran escasas y nadie quería venderlas. Quienes las obtenían las reservaban para sus familiares. Las grandes familias también las adquirían mediante intercambios exclusivos, como artes geno, que no estaban disponibles por dinero. Esta era una de las principales razones por las que los aspirantes a Evolver tardaban tanto en maximizar sus puntos geno. La otra dificultad eran las criaturas mismas, que en las cercanías del refugio eran escasas, y las que se movían en manadas eran peligrosas y dominaban sus propios territorios. Este era el caso de los escorpiones que Ansem quería cazar, y que ningún aspirante a Evolver se atrevía a enfrentar, ya que vivían en una cueva oscura y podían desplazarse incluso por el techo. Cualquiera que no tuviera una armadura completa los evitaba. Ansem era distinto. Tenía una armadura de superbestia y no les temía. Encendió una antorcha al llegar a la entrada de la cueva y entró caminando como si fuera su casa, adentrándose sin vacilación. Al poco de entrar, recibió varias picaduras que rebotaron contra su armadura. No se detuvo a matarlos porque eran criaturas primitivas, y él sabía que también había escorpiones mutantes, lo que le ahorraría tiempo para conseguir un alma de superbestia. Caminó durante media hora hasta que se topó con una escena que recordaba claramente, y quedó atónito. Estoy 100% seguro de que esto no debía ocurrir hasta mucho después, pensó Ansem. Él conocía a los escorpiones por esta escena, pero esto no pasaba sino hasta meses más adelante. Era absurdo que esa mujer estuviera allí en ese momento. Entrecerró los ojos y alzó la antorcha, asegurándose de no estar viendo un espejismo. En la cueva había una roca de 1 metro de altura, y sobre ella una mujer de unos 20 años, de aspecto hermoso, vestida con un traje de batalla. Uno de sus pies había sido picado por un escorpión. Hola, soy Qin Xuan. Te pagaré si me ayudas a salir de aquí, dijo la mujer. Me vas a pagar una mierda, pensó Ansem, frustrado, porque si ella estaba allí, su plan estaba arruinado. Aún así, se negó a perder la esperanza. ¿Has matado al escorpión mutante?, preguntó Ansem, sin poder evitar que un tono duro se filtrara en su voz. Qin Xuan asintió, algo confundida. Supongo que no obtuviste su alma de bestia, dijo él. Qin Xuan negó con la cabeza, aunque no era necesario. Ansem suspiró, molesto. No entendía por qué estaba allí Yang Jingzi y él jugaba con su destino, y esta mujer era una oportunidad para él. Pero Ansem pretendía crear sus propias oportunidades, y ella acababa de arruinarle una. Bueno, no del todo. Todavía podía obtener un alma de bestia, aunque no fuera mutante, sino de grado inferior. También podía aprovechar para arreglar su enemistad con esta mujer, a quien una vez apuñaló en el trasero, ganándose el apodo de Ass Freak. Lo haré gratis, a cambio de que olvides nuestro asunto pendiente. Ese fue mi primer día en el refugio, y no sabía sobre las almas de bestia del tipo transformador, explicó Ansem. Qin Xuan lo miró con los ojos muy abiertos. ¿Ass Freak?, preguntó con incredulidad.
Mi nombre es Hansen, respondió él. ¿Cómo y? Qin Xuan no completó la pregunta. A diferencia de Tianzi, ella tenía una base moral, y si preguntaba por su armadura, sería para intentar comprarla. Estaba cazando escarabajos negros y me topé con uno de sangre divina. Al matarlo, obtuve su alma de bestia. Siempre he tenido buena suerte, dijo Hansen. Qin Xuan solo pudo parpadear, incrédula. ¿Puedes caminar? Yo venía tras el escorpión mutante, pero ya que lo mataste, solo me queda matar al resto para obtener el alma que quiero, dijo Hansen. Puedo darte un alma de bestia mutante, es un arma, ofreció Qin Xuan. Hansen negó con la cabeza. Él quería la daga escorpión porque su efecto venenoso la hacía única. Caminaré, dijo Qin Xuan, con algo de molestia. Hansen supuso que ella no entendía por qué insistía en un alma primitiva si ella le ofrecía una mutante. Tal vez pensaba que él no quería ayudarla por rencor, pero no podía explicárselo. ¿Tienes alguna montura o bestias mascota? Preguntó Hansen, buscando alguna alternativa. Qin Xuan negó con la cabeza. Mala suerte, dijo Hansen, y alzó la antorcha para comenzar a matar escorpiones y abrirse paso en la cueva. Él también iba recogiendo los cuerpos y metiéndolos en un saco. De estos bichos, sin importar cuántos comiera, solo obtendría un máximo de 10 puntos geno primitivos. Si quería más, debía matar otras especies. Aún así, no le gustaba matar y dejar que se desperdiciaran recursos, por lo que fue echando los escorpiones en una bolsa. Para matarlos, Hansen usaba una espada de metal especial, que no era un arma bestia, pero estaba al nivel de un alma bestia sagrada. El problema con estas armas creadas fuera del santuario, a pesar de tener la misma dureza, tenacidad y resistencia que el nivel señalado, era que dependían de la fuerza de su usuario, mientras que las armas que eran armas de bestia, ponían a disposición de su usuario todo el poder de la bestia de las que se sacaban. Detrás de él, Qin Xuan avanzaba a la pata coja mientras le lanzaba miradas de enemistad. Hansen no sabía qué bicho le había picado, porque él la estaba rescatando de una muerte segura, y ella debería estar agradecida por eso. Él lo estaría, y olvidaría cualquier rencor. No entendía por qué era tan malagradecida. En sus recuerdos, su carácter parecía ser mucho mejor. Después de matar 20 escorpiones, la voz del sistema que sonaba en su cabeza cada vez que mataba uno al fin dijo algo diferente, avisándole que había ganado un alma bestia de escorpión, una daga venenosa. Bien. Dijo Hansen con emoción, haciendo que Qin Xuan diera un respingo. Él la ignoró y ordenó de inmediato al alma bestia recién obtenida que se tragara el cristal negro. El alma del escorpión obedeció rápidamente y se convirtió en un capullo de luz. Hansen miró a Qin Xuan. Súbete, correremos el resto del camino, dijo, ofreciéndole su espalda. Qin Xuan dudó unos segundos, pero finalmente se subió, y Hansen corrió fuera de la cueva con su saco de escorpiones y Qin Xuan a cuestas. Ya tenía una actitud física de 2 puntos, pero aún así, al salir de la cueva 10 minutos después, estaba cansado. Todavía tengo que maximizar mis puntos geno primitivos, mutantes y sagrados, explicó Hansen, retirando su armadura para respirar aire fresco. Supongo que no necesitas puntos geno primitivos, agregó, señalando el saco de escorpiones. Qin Xuan negó rápidamente con la cabeza, y él asintió. Tengo un alma de bestia mascota de rango mutante. Puedo dártela, ofreció Qin Xuan. Hansen recordó esa alma bestia. ¿Puedo verla? Preguntó. Qin Xuan le mostró un alma bestia. Un gato negro. Impresionante. Eres una persona extremadamente generosa, dijo Hansen. Qin Xuan frunció el ceño. Ah, entiendo. ¿No sabes que esta mascota puede evolucionar a una mascota de rango sagrado?, agregó Hansen. La mano de Qin Xuan tembló. Era evidente que ya no quería entregar el alma bestia, pero como ya la había ofrecido, no podía echarse atrás. No voy a estafarte. Si lo quisiera, la habría tomado sin decirte nada, dijo Hansen. Ya la he ofrecido, gruñó Qin Xuan. Pero yo no la he aceptado. Mi madre me enseñó que no debes aceptar regalos caros de desconocidos, porque luego podrían pedirte cosas indecentes, añadió Hansen, como si intentaran engatusarlo con dinero para luego estafarle su dignidad. Qin Xuan lo miró con ira y vergüenza, y retiró la mano apresuradamente. Tú. Exclamó Qin Xuan con furia. Yo no he hecho nada. Eres tú quien propone tratos sospechosos, respondió Hansen con tono justo. Qin Xuan rechinó los dientes y alzó el cuello. ¿Qué hacemos aquí? Volvamos al refugio.
A cambio de tu ayuda, olvidaré ese asunto, sentenció. Hansen asintió y se colocó del lado de su tobillo hinchado para servirle de muleta. Qin Xuan parecía esperar que la cargara, y lo miró con un parpadeo. Mi actitud física, como mucho, es de 2. No puedo llevarte cargada y cargar este saco de escorpiones, explicó Hansen. Podrías dejar el saco. A lo sumo necesitas 3 escorpiones y no parece que te falte dinero, gruñó Qin Xuan. Hansen la ignoró y cargó con el saco, comenzando a caminar. Si ella no aceptaba su hombro, tendría que ir a la pata coja hasta el refugio, porque Hansen no pensaba dejar el saco atrás. En cuanto a la herida de Qin Xuan, debía ser dolorosa, y pronto aceptó el hombro de Hansen para apoyarse, mirándolo con insatisfacción. Hansen sabía que debía dolerle, pero no era su culpa, y tampoco era mortal. La actitud física de Qin Xuan debía superar los 10, así que caminar 2 horas con esa herida no debía ser nada. Y en cuanto saliera del santuario, curarla no tomaría más de una tarde. La medicina actual podía reparar huesos rotos con facilidad. Podía aguantar el veneno del escorpión mutante hasta entonces. Por otro lado, Qin Xuan debía agradecer seguir con vida. Su idea de meterse de cabeza en una cueva de bichos venenosos con nada más que unos inciensos de olor como protección fue muy tonta. Y al llegar al refugio 2 horas después, el grupo que lideraba Qin Xuan, los Buyeye, se apresuraron a ayudarla y a llevarla fuera del santuario. Hansen comió 3 escorpiones y obtuvo 10 puntos geno primitivos. Luego vendió el resto por $2000 cada uno. No necesitaba dinero, pero tampoco iba a regalarlos. Tras obtener sus puntos y vender los cadáveres, Hansen salió del santuario y volvió a su casa, ahora una lujosa mansión que Luo Sulan había comprado ese mismo día. Luo Aitan quería que Hansen tuviera un campo de entrenamiento adecuado, por lo que la mansión era enorme y tenía salas de entrenamiento físico, salas de medición de actitud física, salas de meditación, salas de tiro con arco, enfermería, almacenes, su propio artefacto de teletransporte y todas las comodidades habidas y por haber. Anian saltaba por todos lados mostrándole todo. Después de bañarse y cambiarse, Hansen se conectó al salón marcial Ares y compró una enorme cantidad de técnicas marciales de rango SSS. Estas técnicas no eran artes hipergénicas ni modificaban el cuerpo. Estaban diseñadas únicamente para mejorar el combate. Hansen adquirió técnicas de puño, patada, lucha, movimiento, salto y fortalecimiento corporal. También compró técnicas para el uso de armas blancas como el arco, la espada, la lanza y la daga. Luo Aitan lo llamó para advertirle que le tomaría siglos dominar todo eso, pero Hansen lo ignoró. El Hansen de la historia original podía aprender cualquier técnica marcial en pocos días y dominarlas a la perfección, superando incluso a los maestros en la materia. Sin embargo, aquel Hansen nunca sacó provecho de su talento. Prefería perder el tiempo presumiendo y enredándose en problemas menores con tipos como Tianzi. Pero este Hansen era diferente. Lo aprendería todo y jamás dejaría de entrenar hasta dominar cada técnica que necesitara. Aprovechó también la llamada de Luo Aitan para pedir acceso al Salón Geno de la Alianza, donde se vendían artes Geno al público. No eran de libre acceso, ya que se adquirían con licencias y méritos. Incluso Luo Aitan, un semidios del tercer santuario, sentiría un gran pesar si un pase a ese Salón Geno se desperdiciara. Hansen obtuvo una de esas licencias, porque había un arte geno de apoyo que necesitaba. El mantra de herejía, vendido como una técnica para digerir alimentos más rápido. Pero al superar la etapa 2, mejoraba el cuerpo. Al superar la etapa 5, alargaba la vida y facilitaba superar los bloqueos genéticos, siendo así un arte hipergénico valioso que no podía dejar pasar. También compartió una copia con Luo Sulan, explicándole sus beneficios, y ella empezó a practicarla de inmediato. Para el viejo Luo Aitan ya era tarde, pues estaba en el cuarto santuario, y Hansen no le dijo nada, aunque guardó una copia para la pequeña Anian. Y 7 días después, Hansen ya había superado la segunda etapa del mantra de herejía, y dominado la técnica de movimiento de rango SSS del Salón Marcial Ares, junto con la técnica de combate con cuchillos. Esto normalmente tomaría años. Así de opera Hansen para aprender técnicas marciales y artes hipergénicas. Incluso podía copiarlas con solo verlas en un combate real, como cuando aprendió la técnica de movimiento de Queen, una que nadie más logró aprender junto con su arte hipergénico Yabenligo. Hansen planeaba hacer lo mismo en el futuro, cuando se convirtiera en un Evolver. Al 7º día, el alma de bestia del escorpión seguía en su capullo.
Hansen sabía que esto era porque el escarabajo era de clase sagrada y el escorpión, de clase primitiva. Por eso tardaría más en evolucionar. Mientras tanto, Hansen siguió entrenando su cuerpo y practicando el mantra de herejía. La pequeña Anian intentó acompañarlo, pero Luo Sulan se la llevó para continuar su propio aprendizaje, desarrollando sus capacidades intelectuales y de comprensión, como lo hizo con Hansen de niño, para que cuando creciera fuera igual de OP al entrenar técnicas y artes hipergénicas. Y 5 días después, Hansen practicaba una técnica marcial de tiro con arco cuando el capullo de luz se rompió. El escorpión venenoso emergió convertido en un escorpión dorado, con líneas púrpuras grabadas en el cuerpo. Ahora era un alma de superbestia. Hansen sonrió y lo convocó. Frente a él, el alma del escorpión se convirtió en una luz que se posó sobre su mano, tomando la forma de una daga de hoja púrpura y empuñadura dorada, decorada con un escorpión grabado que tenía 2 ojos de joyas rojas. La daga emitía un escalofrío letal desde su filo venenoso. Excelente. Alabó Hansen, blandiendo la daga con los movimientos de la técnica que había practicado. Las técnicas marciales eran distintas a las artes Geno. No alteraban el cuerpo, pero al dominarse junto con un entrenamiento físico adecuado, podían convertirse en habilidades extraordinarias. Hansen no pensaba subestimarlas. Recordaba el cuchillo de colmillo de Yesa, la Knife Queen, y también la técnica de espada de Lone Bambo. De nada servía tener un supercuerpo si no sabía lanzar un buen puñetazo o manejar correctamente sus armas. ¿Hansen? Preguntó una voz suave a sus espaldas. Hansen se giró para ver a Qin Xuan, que venía acompañada de Anian y se encontraba en la puerta de su salón de tiro con arco. Hansen hizo desaparecer la daga y se acercó. Bienvenida, dijo Hansen. Qin Xuan parpadeó. Gracias, respondió con cierta aprensión. Hansen, tus habilidades con la daga son increíbles. Nunca había visto cortes tan veloces, y tu precisión también es impresionante. En la cueva mataste a esos escorpiones de un solo golpe, lo elogió Qin Xuan. Debe parecer impresionante, es una técnica de rango SSS del salón marcial Ares, dijo Hansen sin tomarse el elogio demasiado en serio. Él solo practicaba. El genio fue quien la creó. Qin Xuan lució sorprendida y luego asintió sin preguntar más. ¿Para qué me buscabas? Preguntó Hansen, cargando a la pequeña Anian, que parecía estar celosa de que Qin Xuan le robara la atención de su hermano. Hansen supuso que ella seguiría así hasta la adolescencia, cuando llegara su etapa rebelde y lo pateara lejos para estar con sus amigas y novios. Pero para entonces ya habría crecido y dejado de ser un pequeño peluche lindo, por lo que ya no importaría. Quería saber si sucedió algo, ¿por qué no has vuelto al santuario? Pero tu hermana me ha dicho que has estado entrenando. También quería reclutarte para la cacería de una criatura de sangre sagrada que hemos localizado. Es una criatura con cabeza de toro, que porta una gran hacha, y necesitamos a alguien que pueda distraerla mientras el equipo la abate, explicó Qin Xuan. Ella quería usarlo como escudo de carne, debido a su armadura. Hansen recordó algo y parpadeó, porque conocía esa historia. El alma de esa bestia era del tipo transformador, y aumentaba la fuerza y velocidad del usuario en gran medida. Si él la obtenía y la convertía en una superarma, ¿no tendría entonces la fuerza y velocidad de una supercriatura? Era una oportunidad de oro. Aunque las almas bestia de tipo transformador consumían la resistencia al usarse, por lo que no podía mantenerla activa todo el tiempo, cuanto más aumentara sus puntos Geno, más duraría. No podía dejarla pasar. Te ayudaré, pero pretendo matar a la criatura para quedarme con su alma bestia. Tu grupo puede quedarse con la carne, propuso Hansen. Qin Xuan frunció el ceño. Tengo un arma de clase sagrada, agregó Hansen. Qin Xuan lo miró con asombro. Bien, pero el arma que usa la bestia, sin importar si ganas el alma de bestia o no, es para mi grupo, dijo Qin Xuan. Y si no consigues el alma, también puedes quedarte con la mitad de la carne. No, yo ganaré el alma de bestia. Mi suerte es algo único, respondió Hansen, sin esconder nada. No quería que luego hubiera rencores de quienes sintieran que fueron estafados. Qin Xuan lo miró como si fuera un tonto. No se tomó en serio sus palabras. Mi equipo está siguiendo a la criatura. Comenzaremos el ataque en unas horas. Debes seguirme al santuario ahora, dijo Qin Xuan. Hansen asintió y fue a quitarse el traje de combate que usaba para entrenar y grabar sus movimientos, con la intención de analizarlos y ver qué podía mejorar. Y al volver al santuario, encontraron al equipo de Qin Xuan reunido y listo para partir.
Pero frente a ellos estaba otro grupo. El equipo de Tianzi, con él a la cabeza. Tianzi miró a Qin Xuan con alegría, pero al ver que Hansen caminaba a su lado, su expresión cambió a ira. Qin Xuan, ya habíamos acordado que cazaríamos juntos a las criaturas de sangre sagrada y dividiríamos la carne, dijo Tianzi, tratando de controlar su ira. Tianzi, he sido clara en esto. Nuestro acuerdo solo se mantendría mientras necesitáramos apoyo, y ahora no lo necesitamos. Si puedes cazar a la criatura tú solo, eres libre de intentarlo, respondió Qin Xuan con tono frío, sin dejar de caminar. Su equipo la rodeó e impidió que Tianzi se acercara. Qin Xuan, ese novato solo posee una armadura. Esa bestia lo partirá en dos, y luego volverás a pedir nuestra ayuda. Entonces tendrás que compensarnos, advirtió Tianzi. Qin Xuan lo ignoró, y Tianzi rechinó los dientes de frustración. Hansen caminó con tranquilidad, sin prestar atención a la discusión de pareja. Tu novio es algo loco, dijo Hansen. No es mi novio. Más bien, un acosador, reprendió Qin Xuan con ira. Todos miraron a Tianzi, que solo pudo parpadear. Qin Xuan lo miró acusadoramente, dándose cuenta de lo que había dicho. No te preocupes. En el futuro, siempre podrás contar con mi ayuda, dijo Hansen. Hansen, Tianzi tiene razón. Si no tienes cuidado, esa bestia puede destruir tu armadura. No trates de recibir sus golpes más fuertes, solo bloquéalos, advirtió Qin Xuan. Hansen asintió. Y llegar hasta donde estaba la criatura les tomó 3 horas de trote. Un explorador los recibió y los guió a una zona montañosa, donde se encontraba actualmente la bestia. Hansen invocó su armadura al verla, y convocando la daga, se lanzó al ataque. El grupo de Qin Xuan se apresuró a rodear a la criatura, que resultó ser un centauro con cabeza de toro, portando una enorme hacha de doble filo. El centauro los vio venir. Hansen corriendo de frente y al resto del grupo intentando rodearlo. Rugió con furia y se lanzó contra Hansen, hacha en mano, a una velocidad más de 10 veces superior a la humana, con una fuerza arrolladora que lo convertiría en pulpa con solo la embestida. Hansen, apártate. Gritó Qin Xuan al ver que él pretendía enfrentar la embestida de frente. Hansen la ignoró. Ya estaban demasiado cerca, y nadie pudo hacer nada para evitar que se estrellara con la criatura centauro, que medía poco más de 2 metros de altura. Hansen saltó en el último segundo, pero no hacia un lado, sino directamente hacia la criatura. Ambos se estrellaron. Como era de esperar, Hansen, con una aptitud física de 2, al enfrentarse a una bestia cuya aptitud debía superar los 20, salió volando y no se detuvo hasta 10 metros más allá. Pero el centauro también cayó, con la cabeza casi cercenada por un corte, rodando varias veces en el proceso. Criatura de sangre sagrada cazada. Asesino sangriento. Consume su carne para obtener de 0 a 10 puntos de geno sagrados. Alma de bestia obtenida, anunció la voz del sistema. Hansen sentía que lo había arrollado un camión, pero sonrió. Como había supuesto, su entrenamiento en artes marciales era un plus que no podía ignorar. Gracias a eso, había logrado darle un corte mortal a un oponente al menos 10 veces más fuerte que él en cuanto a actitud física. La armadura de superbestia también amortiguó el golpe, y si Hansen no fuera tan débil, ni siquiera lo habría sentido, pues la armadura no tenía ni un rasguño. Hansen se levantó adolorido desde donde había rodado, preguntándose dónde estaba ese equipo de malagradecidos que ni siquiera acudía a ayudarlo o a levantarse después de un golpe tan terrible. Se levantó con el ceño fruncido, pero luego parpadeó y vio que todo el grupo parecía una fotografía. Estaban inmóviles, mirando al cadáver de la bestia sin hacer ni decir nada. Ya está muerto, y como dije antes, me quedaré con su alma bestia. Ustedes pueden quedarse con la carne, dijo Hansen, quitándose la armadura y arrastrando su cuerpo dolorido hasta el grupo, que dejó de mirar el cadáver de la bestia para fijarse en él. Luego de un par de segundos, el grupo rompió en vítores, alabando su nombre y tratando de cargarlo, pero Hansen les dirigió una mirada fría y se calmaron. ¿Y en verdad has obtenido el alma de la bestia? Preguntó Qin Xuan 5 minutos después, mientras su equipo convertía a la bestia en trozos y se dividían la carne. El hacha de doble filo, que equivalía a un arma de alma de bestia de sangre sagrada, también fue asegurada, aunque pocos podrían usarla debido a su peso. Si tienes más cacerías en el futuro, no olvides llamarme. Ya conoces el trato. El alma de bestia es mía, dijo Hansen, usando el alma de bestia para transformarse en el asesino sangriento, asombrando a Qin Xuan y a la multitud.
El alma de bestia de tipo transformador era muy rara, pero también difícil de usar. Por cada punto geno que él tenía de sangre sagrada, solo podía sostener esa transformación un minuto. Él tenía 7 puntos de sangre sagrada, y ese era el tiempo máximo que podía mantenerla. Si la equivalencia se mantenía, una vez que el alma del asesino sangriento se convirtiera en la de una superbestia, solo duraría medio minuto por cada punto geno sagrado, lo que reduciría su uso a la mitad. Por eso, Hansen debía darse prisa y maximizar todos sus puntos geno para usar esta alma de bestia en modo super. Hansen retiró la transformación y de inmediato hizo que el alma del asesino sangriento absorbiera el cristal negro. Y ese día, Hansen estaba demasiado vapuleado para cazar nada, por lo que regresó a su casa a descansar, después de un masaje por parte de la pequeña Anian, que al verlo salir todo maltratado y golpeado del artefacto de teletransporte, le aplicó un montón de cremas curativas. Este es el final del capítulo. Si les gustó denle like, compartan y no olviden suscribirse, eso me anima a seguir subiendo vídeos.